El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué sería y qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato que acabo de leerles, que ustedes han escuchado atentamente, nos habla de lo que saben, la famosa transfiguración del Señor. Un acontecimiento que por lo visto impactó mucho en las primeras comunidades cristianas, entre la gente, los primeros cristianos. Impactó mucho, y digo esto que impactó porque curiosamente los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, lo cuentan este episodio. Y en segundo lugar, debió impactar mucho porque este acontecimiento se celebra aparte, como una fiesta, la transfiguración del Señor. De modo que fue un acontecimiento pues muy fuerte, muy llamativo y muy entrañable, que caló hondo en la gente. Y es lógico. Aquellos hombres vieron un poquito del cielo, que es la gran pregunta que nos hacemos todos nosotros. ¿Cómo será eso del cielo? Porque hablamos mucho de morir y que después iremos al encuentro con el Señor, iremos al cielo. Y la gente se pregunta: ¿y eso qué es? ¿Cómo se es? ¿Cómo se está? Bueno, pues esta fiesta, como digo, es la que hoy se nos presenta en este segundo domingo de Cuaresma. Y la idea que tiene la liturgia es decirnos a todos: no se desanimen porque estemos en Cuaresma y tengamos que mortificarnos, ayunar, tengamos que dar limosnas, en fin, tengamos que hacer una cantidad de privaciones, porque todos los sufrimientos de Cuaresma y todos los sufrimientos de la vida terminan en la gloria de Dios. Iremos a la gloria de Dios, porque se nos recuerda aquí que vamos a resucitar con el Señor. El episodio es muy entrañable porque empezamos porque Jesús dice que dejó a todos sus discípulos menos a 3,
a Pedro, a Santiago y Juan y les dijo: venid conmigo. Y subieron al montecito, al monte Tabor, subieron los tres. Y allí pues vieron algo que les dejó atónitos. Dice que estaban asustados, admirados, sorprendidos. Una visión, Jesús se transfiguró. Y dice aquí el Evangelio que las vestiduras, sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie la ha podido imaginar nunca. Con una blancura impresionante, una claridad clara, clara, clara. Jesucristo se transformó. Y allí pues aquello pues fue espeluznante. Tanto es así que a San Pedro lo único que se le ocurre es decir: ¡qué bien se está aquí! Vamos a quedarnos siempre aquí. Vamos a hacer aquí 3 chozas. Una para ti, Jesús, otra para Moisés y para Elías. Porque también en esta transfiguración aparecen los 2 grandes personajes del Antiguo Testamento. Un poco para corroborar que todo lo que ahí se está viendo ya había sido prefijado y predicho en el Antiguo Testamento por Moisés y por Elías. Y allí estaba. Y de repente una nube gorda, una nube grande, 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 se les cubrió a todos, una nube, y se oyó una voz, la voz de Dios Padre, que les decía: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y aquí tenemos 2 cosas, que Dios Padre dice que este es su Hijo, Jesucristo. Y si dice que es Jesucristo, quiere decir y nos manifiesta la naturaleza divina de Jesucristo. Porque Jesucristo tuvo 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza humana ya la veían todos, que había nacido de la Virgen en Belén, que había crecido, que era igualito a nosotros, todo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, pero sufría, lloraba, pasaba frío, pasaba hambre, en fin, esta es la naturaleza humana. La naturaleza divina es hoy manifestada y presentada por Dios Padre. Este es mi Hijo. Luego tiene la misma naturaleza que Dios Padre, la naturaleza divina. Y aquí ya tenemos una manifestación inmensa que nosotros creemos que este Jesucristo era Dios. Un Dios que vino al mundo y se encarnó tomando la naturaleza, una segunda naturaleza, la naturaleza humana, y de esta manera salvarnos. Y dice la voz de Dios Padre: escúchenlo, escúchenlo. Y aquí en esa palabra, en este verbo en imperativo, está, creo yo, la esencia de lo que debe ser un buen cristiano. Y lógicamente aquí está la esencia de lo que debe ser una buena iglesia. Porque las de veces que les he dicho a ustedes, ¿qué es ser buen cristiano? Pues seguir a Cristo. ¿Cómo? Haciendo lo que Él hizo y cumpliendo lo que Él dijo. Y esto en el fondo es escuchar a Jesucristo. Y la iglesia tiene que escuchar a Jesucristo. Y la iglesia tiene que presentar a Jesucristo como fundamental motor. Y de hecho la iglesia arranca precisamente del ejemplo, de la doctrina de este hombre que llamamos Jesucristo. De ahí arranca la iglesia. Y la iglesia tiene que ser fundamentalmente cristológica. Hacer lo que Jesucristo hizo y cumplir lo que Jesucristo dijo.
Le digo todo esto porque hoy día la Iglesia como tal está totalmente en descrédito. Muchísima gente no cree en la Iglesia. Y seguramente si no creen en la Iglesia mucha gente es porque no hemos presentado una Iglesia cristológica. Hemos adornado todas nuestras creencias de devociones, de ritos, de sacramentales, como les decía el otro día, pero a Jesucristo. Y si queremos que la Iglesia diga algo al mundo, tiene que ser desde Cristo, desde Jesús, que fue el hombre que de alguna manera pues nos presentó la humanización del ser humano. Porque Jesucristo, de tras muchas cosas, lo que dijo, intentó humanizar al hombre, hacerle humano, con valores cristianos, con valores de lo que es, con derechos, con obligaciones. Y la Iglesia nunca dará testimonio ante este mundo totalmente como está, si no es presentándole a un Cristo liberador, a un Cristo salvador, a un Cristo que ayudaba, que comprendía, que perdonaba, que se acercaba a la gente. Y digo que mucha gente se ha alejado de la Iglesia, ya no cree en la Iglesia. Esto es un sentimiento que ustedes lo pueden comprender, porque hay mucha gente que han perdido la fe. Han perdido la fe y no quieren saber nada, y ya ven ustedes en este pueblo. Este pueblo, pues prácticamente, no sé, más de la mitad no creen en Jesucristo, no creen en la Iglesia. Porque si creyeran en la Iglesia, seguramente sería el mejor. Y no creen en la Iglesia porque seguramente no saben que la Iglesia es el motor, es Cristo. Es el que creó esta Iglesia. Digo que hay mucha gente que se han alejado de la Iglesia. Y hay otra muchísima gente que viene a la Iglesia, y seguramente como vosotros, pero que habéis arropado la Iglesia, lo que llamáis la Iglesia, de muchas cosas que no son de la Iglesia, que no son de Cristo, que son añadidas por este, por el otro, por todo este tipo de gente. Pero fundamentalmente, yo les he dicho a ustedes que seguir a Cristo es hacer lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo dijo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que nos amáramos. ¿Qué dijo Jesucristo? Que nos perdonáramos. ¿Qué dijo Jesucristo? Que nos sirviéramos. Y ahí está la esencia del seguimiento de Cristo. Hay que presentar al mundo, y el único que va a salvar al mundo, y el único que va a salvar a Venezuela de toda esta catástrofe o hecatombe que tenemos, es Cristo. Si nosotros todos nos aunamos desde la fe y presentamos a un Cristo liberador, a un Cristo humanizador, a un Cristo que perdonaba, a un Cristo que servía y a un Cristo que estaba siempre perdonando, seguramente ya está arreglado todo. Ahora, esto no es nada fácil. Necesitamos tener vivencias de Cristo. Si no tenemos una vivencia de Jesucristo, si Jesucristo no vive en nosotros y no tenemos una experiencia de Jesucristo en nuestras vidas, no hay nada que hacer. Y esto me pregunta, vosotros que venís a la Iglesia, ¿tenéis realmente experiencia de Cristo en vuestra vida? ¿Cristo os ha tocado en el profundo de vuestro ser? ¿Habéis sentido ganas de convertirse y de cambiar y de no ser esto y lo otro que es lo que estamos siendo? Pues no lo sé. Necesitamos, como digo, una experiencia grande de Jesucristo y saber que este Jesucristo, porque hoy se nos dice en el Monte Tabor, en la transfiguración, es el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios ha venido al mundo con una misión: rescatar al hombre del pecado.
Y lo hizo por amor. Y esto es grande, grande, inmenso. Y nosotros nos debemos sentir muy agradecidos porque no siendo nada en este planeta que llamamos Tierra, que un Dios omnipotente, el dueño de todo lo que existe y existirá, este Dios nos amara y dijera: hijo, vete al mundo, toma la condición de hombre como ellos, métete entre ellos, sálvalos, redímelos y enséñales. Esto que yo he hecho, háganlo también ustedes, nos dice Jesús. Esto que yo he hecho, háganlo ustedes. Y que ya está, aquí está la esencia, no hace falta más catecismo que esto. Esto es la esencia de la vida cristiana, hacer lo que Jesucristo hizo, cumplir lo que Jesucristo dijo. ¿Y qué dijo fundamentalmente Jesucristo? Y vuelvo a repetirlo, que nos amáramos. En esto reconocerán todos que sois discípulos míos, si se aman los unos a los otros. ¿Nos amamos? Pues he aquí la pregunta. Jesucristo en la cruz, muriendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate lo que dijo Jesucristo. A los que le estaban crucificando, el perdón es consustancial en Cristo y debe ser consustancial y fundamental en la vida de todo cristiano, el perdón. Y aquí nosotros caminamos no al perdón, al odio, a la venganza, al enfrentamiento, a la violencia, porque esto es desangrante. Y esto es otra de las prerrogativas de lo que Jesucristo dijo e hizo. Y la otra prerrogativa, Jesucristo en la última cena, como ya un testamento, antes de marcharse para entregarse, celebrando la última cena, se quitó el manto, se puso a lavar los pies a todos. Y dijo: esto que yo he hecho, lavarse los pies, háganlo también ustedes. Bueno, pues esto es la base del catecismo. Esto se lo inculcamos a los niños, o se lo debiéramos inculcar a los niños en nuestra casa y en nuestras escuelas, y no hace falta catequesis para nada, porque después todo lo enredamos con una cantidad de ropaje y de cosas, cuando lo esencial queda diluido a lo mejor. El amor, el perdón y el servicio, la ayuda. Bien, pues todo esto es un poquito lo que Jesús nos vino a traer, pero sobre todo en el Monte Tabor, el día de la transfiguración, dio autoría a su vida, porque lo dijo Dios con la voz: este es mi Hijo amado, escúchenlo, caray. Si es que no escuchamos a Jesucristo, estamos escuchando a todo tipo de gente y no escuchamos a Cristo, que nos habla al corazón, a través de la conciencia, a través de la vida nos habla, pero no, escuchamos todo tipo de chismes, que somos muy dados a escuchar chismes e historias que no sé yo de dónde vienen, pero todo el mundo se considera como portador de la primicia de una noticia. Yo el otro día ya me confirmé todo esto. No tuvimos luz en el pueblo durante horas, y lógicamente en media Venezuela, y ya se corría por el pueblo, y a mí me lo dijeron: es que han entrado los yanquis con un avión y han bombardeado el Guri, y como está bombardeado el Guri, no tenemos luz. ¿Y eso que a usted quién se le ha dicho eso? Sí, esto le he oído yo. ¡Mentira! ¡Falacia! Y esto es tremendo, crear la zozobra, la angustia. Y mentimos con una frialdad tremenda, porque queremos dar una primicia que no la sepan los demás, inventando. Esto es muy serio. En la convivencia humana es muy serio. Y si lo hacemos eso, me da la sensación de que somos muy poco inteligentes.
Bueno, entonces no digo más. Vamos a escuchar a Jesucristo, que nos habla y nos dice, por aquí tienen ustedes que ir. Nos ponemos de pie. El Señor queda con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente